Las personas que integran las 976 mesas electorales han iniciado ya el recuento de las papeletas. Comenzarán, como es sabido, primero por las urnas de las elecciones europeas, seguirán por las locales, municipales y allí donde las haya concejiles y finalmente se escrutarán los votos al Parlamento de Navarra, tal y como precisa la normativa electoral. El recuento se podrá seguir a partir de las 21 horas en la web elecciones2019.navarra.es, que también cuenta con su correspondiente versión en euskera. La web actualizará los datos cada 3 minutos conforme vayan llegando, aunque al ser los resultados de las elecciones forales los últimos en escrutarse, estimamos que el proceso se alargará varias horas. Unas horas. La participación real no se conocerá hasta que finalice el escrutinio. Como ya conocen, los avances a las 14 y 18 horas indicaban una participación de 40,39 y 56,37% respectivamente. En este último caso, un 0,61% más que hace 4 años, en 2015. En lo referente a los resultados de las elecciones a los concejos, debo indicarles que se difundirán mañana en esa misma web. Por lo demás, hay que destacar que la jornada se ha desarrollado sin incidentes reseñables, con normalidad y tranquilidad, por lo que no podemos sino alegrarnos. Quisiera agradecer, en nombre del Gobierno de Navarra, a todas las navarras y navarros que han acudido a votar, ejerciendo con ello un derecho fundamental. También nos gustaría dar las gracias a todas las personas que han colaborado en la celebración de estas elecciones, ejerciendo sus tareas en las mesas y que continúan haciéndolo en estos momentos en el escrutinio de los votos en las 976 mesas electorales distribuidas en 358 locales. Igualmente, agradecemos su labor a los 760 representantes de la Administración que han transmitido los datos, a las personas que siguen trabajando en la recepción y difusión de los datos, a los miembros de la Oficina Electoral y juntas electorales, secretarios y secretarias municipales, a las y los interventores y apoderados de las distintas candidaturas y a los más de 1.600 agentes de los servicios policiales que han velado por la seguridad para que la jornada transcurriera con normalidad. Por último, deseo reconocerles también a todos y todas ustedes, profesionales de los medios de comunicación, la labor esencial que cumplen informando de este proceso.